Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de hoy me comprometí a comentar con usted por qué considero que el segundo trimestre del año en términos económicos y del año 2014 será un trimestre crítico. Un trimestre que definirá en buena parte los pronósticos que hizo el gobierno para este año y mi opinión es que debemos incluir también en sus efectos del segundo trimestre el 2015 y quizá, dependiendo de cómo sea el comportamiento ya real del segundo trimestre, podría afectar también el resto del sexenio. Veamos primero por qué es crítico este segundo trimestre. Usted recordará que en comentarios anteriores hemos dicho que los pronósticos que se elaboran acerca del comportamiento de variables económicas, como es el caso del PIB, son simples referencias o instrumentos que le permiten a quien elabora esos pronósticos concluir algunas otras cosas que están relacionadas con esa variable. Cuando la Secretaría de Hacienda entrega al Congreso el paquete económico, donde viene un documento que es el fundamental, que son los criterios generales de política económica, incluye el pronóstico del comportamiento del Producto Interno Bruto para el siguiente año, es decir, en este caso para el 2014. La Secretaría de Hacienda en septiembre del año pasado dijo o pronosticó que el PIB este año crecería al 3.9%. Inmediatamente después de que apareció este pronóstico por parte de la Secretaría, el Fondo Monetario Internacional, en la primera o segunda semana de octubre del mismo año pasado, planteó que la economía mexicana, de acuerdo a su modelo econométrico, crecería solamente el 3.0%. Tomando en cuenta la credibilidad que tiene el Fondo Monetario Internacional entre algunos analistas, muchos concluyeron que el 3.9 era imposible de alcanzar. No tenían más argumentos que esta proyección del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, a medida que avanzó el último trimestre del 2013 y cuando el INEGI da a conocer alrededor del 20 de febrero de este año la cifra real del crecimiento del PIB para el 2013, en ese momento el acta de defunción del 3.9 se firmó, se certificó ante notario y se entregó a todo aquel que quisiera conocerla. Sin embargo, y no obstante este hecho y las apreciaciones de muchos analistas que se dedican a la prospectiva económica, la Secretaría de Hacienda no modificó en lo más mínimo su posición y todavía hasta hace unos días un alto funcionario insistía e insiste en que el 3.9 es alcanzable. A raíz de los señalamientos de otras fuentes en relación con la imposibilidad de alcanzar el 3.9 para este año, la Secretaría de Hacienda, en un documento dado a conocer el día de ayer y que por ley debe entregar el día último de marzo al Congreso, este documento, su nombre correcto es Documento Relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción primera de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Como usted puede darse cuenta, por nombre no paramos en este documento. A este documento, de manera coloquial, se le conoce como los precriterios. Y la razón estriba en que en septiembre se dan a conocer los criterios y este documento, que está elaborado una vez que termina o con datos quizá hasta el día 20-21 de marzo del primer trimestre, son, vamos a decir, datos preliminares que ayudarían a normar los criterios económicos que se entregarán al Congreso en septiembre. De ahí el nombre de precriterios de este documento. En este documento la Secretaría de Hacienda plantea otra vez el 3.9 y el 4.5 de crecimiento del PIB para el año 2015. Sin embargo, todo parece indicar que no solo no se va a cumplir el 3.9, sino tampoco el 4.5, y ahorita le explico a usted por qué. El primer trimestre fue prácticamente un trimestre perdido, incluso ya hay opiniones
preliminares, por supuesto, en el sentido de que el crecimiento del PIB en este primer trimestre, que recién terminó ayer, será negativo. Eso evidentemente reforzaría el juicio que establece que sería imposible ya alcanzar el 3.9. Sin embargo, la Secretaría mantiene, como le digo, el 3.9. Pero ante tanto señalamiento y además a los datos que se han ido conociendo del comportamiento del PIB y de otras variables económicas, la Secretaría en este documento, en la página 33, plantea que ya de una manera formal, una vez que el INEGI dé a conocer su documento sobre el PIB en las fechas ya establecidas, el siguiente para el primero será de este año el 23 de mayo, para el segundo trimestre el 21 de agosto y para el tercero el 21 de noviembre. Una vez que se dé a conocer ese documento y los datos que contiene, la Secretaría actuaría en consecuencia, un ajuste o al alza o a la baja. Es evidente, tomando en cuenta el comportamiento del primer trimestre de este año, que todavía no conocemos la cifra exacta para el PIB, evidentemente será un ajuste a la baja. Aquí lo peligroso en términos del prestigio de la autoridad frente a los agentes económicos privados es que el año del 2013 Hacienda debió realizar 4 ajustes a la baja. Del 3.5 original se pasó al 3.1, al 1.8, al 1.7 y al final el 1.3, el cual ni siquiera fue alcanzado porque la economía creció 1.1%. Y una vez que finaliza el primer trimestre de este año, vamos a tener un ajuste a la baja, es decir, llevaríamos 5 ajustes del PIB a la baja. Lo más seguro es que si continúa esta forma de evaluar la economía, tendremos otro u otros ajustes a la baja. ¿Por qué el segundo trimestre entonces será crítico? Mire usted, uno de los elementos fundamentales en los cuales basa la Secretaría de Hacienda y con ella el gobierno federal para emitir el pronóstico sobre su economía, sobre la economía para este y el siguiente año, es el comportamiento positivo y al alza de la economía norteamericana. Sin embargo, esto habrá que tomarlo con pinzas por lo siguiente. El día de ayer, la presidenta de la Reserva Federal, la doctora Janet Yellen, que sustituyó al doctor Bernanke, dio en un discurso importante que deberían todos los políticos mexicanos leer con cuidado, dijo que la economía norteamericana todavía está creciendo de manera muy lenta y nada hay seguro, por ponerlo de alguna manera. Los problemas de empleo continúan, agravados por el hecho de que hay una cantidad importante de norteamericanos que tienen más de 2 años fuera de su empleo. Esto para los empleadores es algo negativo, de tal manera que es un círculo vicioso esto, porque cuando este solicitante llega a tratar de ocupar una posición que está abierta y le preguntan cuánto tiempo tiene sin trabajar y dice él 2 años o más, en ese momento el empleador prefiere contratar a uno con un tiempo menor en el desempleo. Esto tiene una explicación muy lógica: el reentrenamiento de esta persona, el que recupere el ritmo normal de trabajo, que es muy intenso en la economía norteamericana, al margen de en qué posición trabaje usted y en qué actividad específica. Esto no les gusta a los empleadores, de tal manera que el desempleo se mantiene alto, 6.7%, y la economía no parece capaz de generar los cientos de miles de empleos o los millones de empleos, si usted quiere ponerlo así, que se perdieron. O sea, muchos de ellos, 7, 8, se perdieron en esta gran recesión. De tal manera pues que confiar nuestro crecimiento del 2014 y el 2015 en la capacidad de la economía mexicana para recuperar de una manera sostenida una tasa razonable de crecimiento, por decirlo menos, hoy está en chino, de acuerdo a lo que planteó la presidenta de la Reserva Federal. De ahí que sorprenda la posición en este documento, donde se insiste en la fortaleza de la economía norteamericana, cuando una entidad tan importante como es la Reserva Federal
duda en la fortaleza de esta recuperación incipiente. Eso nos lleva a concluir que lo que suceda en este segundo trimestre va a determinar en mucho qué objetivos planteados por este gobierno se cumplirían para este 2004. Ya sabemos que el pronóstico para crecer este 2014 no se va a cumplir, el 3.9. Ya se puede también afirmar que el número de empleos formales no será el proyectado, y así algunos otros en cuestiones de consumo, montos de crédito otorgado por la banca comercial y la banca de desarrollo, de tal manera pues que si el segundo trimestre se comporta como muchos analistas plantean ya desde hoy, con los elementos que se tienen y proyectados al segundo trimestre, mucho de lo planteado para el 2014 será imposible de cumplir. Y uno de esos elementos es los recursos a captar por el erario. En la medida en que el erario, el sistema tributario, no obtenga los montos proyectados, eso significa que carecerá de recursos para sufragar la totalidad de los programas de beneficios sociales entregados sin ton ni son a diversos y muy amplios sectores sociales. En esas condiciones, y creo que esto es lo determinante, ¿qué va a hacer el gobierno federal? ¿Recortará programas sociales y obras públicas como sucedió en aquel primer año del presidente Zedillo? ¿O, por lo contrario, decidirá contratar más deuda para subsanar este faltante en el monto a captar proyectado? Si la decisión es la primera, eso es lo correcto en términos del crecimiento y salud de las finanzas públicas. Si opta por contratar más deuda, agarren piedras porque estamos ante un problema. Si ese es el comportamiento que vamos a tener en el segundo trimestre y el gobierno federal recurre a elevar el monto de la deuda, podemos afirmar desde hoy que el año 2015 ni de lejos va a estar cerca del 4.5%. En un año con elecciones intermedias, esto significaría que el partido en el gobierno muy difícilmente lograría su objetivo de 251 diputados para tener la mayoría absoluta en Cámara de Diputados en San Lázaro. En esas condiciones, pues, es que me atrevo a afirmar que lo que hoy suceda, o en este segundo trimestre, determinará en mucho este 2014, y si no todo el sexenio, o lo que resta del sexenio, sí buena parte de él. Por lo pronto, yo le pido a usted que esté atento a lo que se vaya sabiendo de este segundo trimestre, porque no será un trimestre fácil. Por lo pronto, le agradezco su atención aquí a Un Día con Ángel en Excelsior TV, y lo espero mañana cuando hablemos de un tema que hoy anunció la Secretaría de Hacienda, la creación de una entidad para llevar financiamiento al campo mexicano y las esperanzas, sueños guajiros diría yo, de que el campo con esto se convierta casi en la panacea. De eso hablaremos mañana. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.